Bienvenidos de nuevo a su canal, el refugio virtual donde la carnita asada del mundo del espectáculo turco nunca se enfría. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén de maravilla, con la energía recargada al máximo porque el chisme que les traigo hoy, ahí está que quema. Preparen ese cafecito bien cargado, acomódense en su rincón favorito y dispónganse a deleitarse con los detalles jugosos de la historia que les tengo preparada. Hoy vamos a hablar de la pareja que robó nuestros corazones, la dupla que incendió la pantalla y que, incluso después de su separación, sigue dando de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos chismosos, vamos a desmenuzar ese gesto súper tierno y conmovedor que tuvo Hande con Kerem después de su reciente enfermedad. Esto se pone bueno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y especulaciones, como siempre, les recuerdo lo más importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de esta gran familia de amantes del chisme turco. Y por favor, activen la campanita. Esa campanita mágica es la que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, repleto de noticias frescas, análisis profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos de sus celebridades turcas favoritas. No se lo pueden perder, se los digo en serio. Aquí tenemos la primicia antes que nadie. Bien, pongámonos serios y vayamos al grano. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí reunidos, recordamos con cariño a Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese dúo dinámico que conocimos y amamos como Hanke. Su química en la pantalla, mis amigos, era algo simplemente inexplicable. Era palpable, electrizante, una fuerza de la naturaleza que nos mantenía pegados al televisor cada semana. Y como era de esperarse, esa química avasalladora trascendió la pantalla, dando paso a una relación que conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Pero ya lo sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas. Aunque su historia de amor llegó a su fin, la conexión especial, el lazo invisible que une a Hande y Kerem, siempre ha sido evidente. Y es precisamente esta conexión, esta cercanía innegable, lo que nos trae hoy aquí. Porque después de que Kerem sufriera una reciente enfermedad, Hande tuvo un gesto que demostró, una vez más, que a pesar de las idas y venidas del amor, el cariño y el apoyo mutuo siguen siendo pilares fundamentales en su relación. Ahora bien, para que realmente apreciemos la magnitud de este gesto, es crucial que tengamos un poco de contexto. Retrocedamos unas semanas. De repente las alarmas saltaron en el mundo del espectáculo turco. La noticia corrió como la pólvora: Kerem Bürsin estaba enfermo. Aparentemente había estado lidiando con una fuerte gripe, una de esas que te tumba en la cama y te deja sin energías para nada. Esta enfermedad lo mantuvo alejado de los reflectores, lo obligó a cancelar compromisos laborales y, por supuesto, generó una enorme preocupación entre sus fans. La reacción de sus seguidores fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de pronta recuperación, de palabras de aliento para su ídolo. Los fans de Kerem, leales y devotos como siempre, se unieron en una sola voz para enviarle buenas vibras y demostrarle que no estaba solo. Y Kerem, como el caballero que siempre ha sido, se mostró sumamente agradecido por todo el cariño recibido. A través de sus redes sociales, mantuvo a sus seguidores informados sobre su estado de salud, agradeciendo cada mensaje y prometiendo volver a la acción en cuanto se sintiera mejor. Pero lo que no sabíamos, lo que permanecía oculto tras bambalinas, era que Hande Erçel también estaba siguiendo muy de cerca la evolución de la salud de Kerem. Y no solo eso, sino que, según fuentes muy cercanas a ambos, Hande tuvo un detalle muy especial, un gesto de cariño que conmovió profundamente a Kerem. ¿De qué se trata este detalle?, se preguntarán ustedes, mis chismosos impacientes. Pues agárrense de sus asientos porque aquí viene lo bueno. Se dice que Hande le envió a Kerem una canasta llena de sus productos favoritos para el cuidado personal. Imaginen la escena. Una canasta cuidadosamente seleccionada, repleta de tés relajantes para calmar la garganta irritada, miel orgánica para endulzar los días amargos de la enfermedad, aceites esenciales con propiedades curativas para aliviar los dolores musculares y otros elementos que promueven el bienestar y la recuperación. Una canasta que en sí misma era un mensaje de cariño y preocupación. Pero ojo, que la cosa no termina ahí. La canasta no era solo un conjunto de productos bien elegidos. No, mis amigos, Hande fue mucho más allá. Junto con la canasta incluyó una carta escrita a mano, con su propia letra, expresándole sus sinceros deseos de una pronta recuperación y recordándole lo importante que es para ella. Una carta.
En esta era digital, donde todo se escribe a través de un teclado, un mensaje manuscrito tiene un valor incalculable. Es un gesto íntimo personal, que demuestra que la persona se tomó el tiempo y el trabajo de plasmar sus sentimientos en papel. Imaginen ahora si la escena completa, Kerem convaleciente sintiéndose débil y vulnerable, recibiendo este gesto tan considerado y personal de parte de Ande. Una canasta llena de productos que le recuerdan que alguien se preocupa por su bienestar, una carta escrita a mano que le transmite cariño y apoyo. A mí ya se me derritió el corazón solo de pensarlo. Ahora sé lo que algunos de ustedes se están preguntando, ¿cómo sabemos que todo esto es verdad? ¿No será un rumor más de los tantos que circulan por Internet? Y es una pregunta válida. En este mundo del espectáculo, donde las noticias falsas y los rumores infundados están a la orden del día, es importante ser escépticos y verificar la información antes de darla por cierta. Pues bien, mis queridos chismosos, aunque ni Ande ni Kerem han hablado públicamente sobre este tema, la información proviene de fuentes muy cercanas a ambos, personas que conocen bien la dinámica entre ellos, que son testigos de su amistad y que aseguran que este gesto tuvo un impacto muy positivo en Kerem durante su proceso de recuperación. Son personas de confianza, que no tienen motivos para inventar historias y que, por el contrario, quieren proteger la privacidad de Ande y Kerem. Así que, aunque no tengamos una confirmación oficial, podemos estar bastante seguros de que esta historia es real. ¿Y qué nos demuestra este gesto de Ande? Pues en mi opinión nos demuestra que más allá de las relaciones románticas, lo que realmente importa en la vida es el cariño, el respeto y el apoyo mutuo. Ande y Kerem pueden haber tomado caminos separados en el amor, pueden haber decidido que su relación como pareja no funcionaba, pero la conexión que construyeron durante su tiempo juntos sigue siendo fuerte y significativa. Y es admirable que a pesar de todo, Ande haya demostrado su apoyo a Kerem en un momento difícil, demostrando que la amistad puede perdurar incluso después del fin de una relación amorosa. Este tipo de gestos son los que nos recuerdan que las celebridades, al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos, preocupaciones y relaciones que van más allá de la fama y el glamour. Son personas que sufren, que se alegran, que se equivocan y que a veces nos sorprenden con actos de bondad y generosidad. Y es bonito ver cómo en medio de un mundo tan competitivo y a veces superficial como el del espectáculo, aún existen muestras de humanidad y solidaridad. Además, este gesto de Ande ha reavivado la esperanza de muchos fans que aún sueñan con una reconciliación entre ella y Kerem. Ay, Hanke. Esa pareja que nos robó el aliento con su romance de telenovela. Las redes sociales se han llenado de comentarios de personas que ven este gesto como una señal de que aún hay amor entre ellos, de que quizás, en el fondo de sus corazones, todavía existe una llama encendida. Muchos fans creen que este es el primer paso para una posible reconciliación, que Ande y Kerem están destinados a estar juntos y que, tarde o temprano, el destino los volverá a unir. Yo, como siempre, no quiero alimentar falsas esperanzas. Soy realista y sé que las reconciliaciones son difíciles y que a veces es mejor dejar las cosas como están. Pero también soy una romántica empedernida y, la verdad, la química entre Ande y Kerem era innegable. Era algo que se sentía en el aire, que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero. Así que entiendo perfectamente que muchos fans sigan aferrados a la idea de que su historia no ha terminado, de que aún hay una oportunidad para que Hanke vuelva a brillar. Sin embargo, más allá de la posibilidad de una reconciliación, lo importante aquí es destacar la madurez y el cariño que Ande ha demostrado hacia Kerem. Este gesto habla muy bien de ella como persona, demuestra su gran corazón y nos recuerda que las relaciones, incluso cuando terminan, pueden seguir siendo significativas y basadas en el respeto y el apoyo mutuo. Es un ejemplo de cómo se pueden superar las diferencias y mantener una amistad sincera después de una ruptura amorosa. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar este momento para enviarle un abrazo virtual, lleno de cariño y buenas vibras, a Kerem Bürsin. Recupérate pronto, Kerem. Te queremos ver de vuelta en la pantalla, conquistando corazones con tu talento y tu carisma. Sabemos que eres fuerte y que vas a superar esta enfermedad en un abrir y cerrar de ojos. Recupérate pronto, campeón. Y también, por supuesto, quiero enviar un saludo y un abrazo gigante a Ande Erçel, una mujer talentosa, hermosa y con un gran corazón. Gracias, Ande, por recordarnos que la bondad y la empatía son valores que siempre deben prevalecer, que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar la fuerza para apoyar a quienes nos necesitan. Eres un ejemplo a seguir.
Ahora, para cerrar con broche de oro este chismecito, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, para que no se les escape ningún detalle. Descubrimos el tierno gesto de Anne de Ercel hacia Kerem Bürsin después de su enfermedad, un gesto que demuestra que el cariño y el apoyo mutuo siguen presentes a pesar de la separación. Analizamos la importancia de este gesto en un mundo a veces superficial como el del espectáculo y recordamos que las relaciones, incluso cuando terminan, pueden seguir siendo significativas. Hablamos de la esperanza de los fans por una posible reconciliación y destacamos la madurez y el cariño que Ande ha demostrado hacia Kerem. Y por supuesto, enviamos nuestros mejores deseos a Kerem para una pronta recuperación. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles este chisme jugosísimo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Ande? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? ¿Son Team Hanke o creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Y ahora sí, me despido de ustedes con un abrazo virtual y deseándoles un excelente día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el chisme los acompañe.